Cuando uno ubica estos relatos en su contexto, la sensación es esta. Y ustedes, en lo que es cuestionamiento de Jesús, descansen, porque los palos vienen todos para acá. En lo que es exigencia, sí, la compartimos todos. Jesús con los fariseos tenían enfrentamientos constantes. Los fariseos buscaban permanentemente la forma de desautorizar a Jesús delante de la gente. Entonces, todo lo que hacía y decía Jesús estaba mal. Jesús respondía con mucha dureza. Venimos de escuchar todas estas parábolas de los viñadores, de los invitados al banquete, de lo del César. Entonces, Mateo junta todo en un solo capítulo, que además es muy sugestivo porque lo ubica en la puerta del templo. Jesús nunca entró, según los evangelios, bien adentro del templo, solamente cuando tenía 12 años y se le perdió a José y a María. Después nunca más. Siempre se quedó en la entrada, porque en la entrada era el lugar donde estaban todos, judíos, paganos. Los paganos más de la entrada no podían avanzar. Entonces Jesús siempre se quedaba ahí. Y los fariseos era el lugar donde salían a exponer su ego. Entonces ellos iban vestidos de una manera especial y se ponían unos tubitos, que son estas filacterias, donde estaba escrita la ley, para demostrarle a la gente que ellos llevaban la ley todo el tiempo incorporada a su vida, a su cuerpo. Bueno, la cumplían, pero por lo menos la tenían escrita. Toda esta serie de cuestionamientos que les hace Jesús, una de ellas es esa. Todo lo hacen para que los vean. Se ponen las filacterias, agrandan los flecos de su manto, ocupan los primeros lugares, ¿no? En las sinagogas y en los banquetes, los lugares eran así y se hacían por importancia. La gente más importante se sentaba adelante. Por eso está muy bien que ustedes se sienten adelante. Pero en aquel momento era una cuestión de pretensiones, ¿no? El evangelio de ayer, del día sábado, es cuando Jesús es invitado a comer en la casa de un fariseo y la gente se pelea por el primer lugar, ¿no? Entonces Jesús dice, en realidad es una pelea para ver quién era el más importante. Hacen todas esas cosas, dice Jesús. Entonces uno se pregunta, ¿qué cuestiona Jesús? ¿La vocación? En ningún momento lo dice, pero yo creo que Jesús entendía, sabía, creía que esta gente tenía una misión que le venía de Dios. ¿La vocación? No. La misión tampoco. Ustedes háganle caso a lo que dicen, porque esta gente enseña la ley de Moisés, por lo tanto, lo que hacen está bien. ¿Cuál es el problema? El problema, que es muy nuestro, muy de los sacerdotes y de los ministros de la Iglesia, es esto de creer que todo eso, el llamado, la misión, te da poder. Pero no poder de mando, un poder mucho peor todavía, que es el poder sobre la mente, la conciencia y el corazón de las personas. Entonces vos te volvés, de alguna manera, dueño de la vida de las personas y las vas llevando para donde vos querés. Esto es peligrosísimo. Puede pasar desde la celebración del sacramento de la reconciliación, pasando por el púlpito, hasta lo que quieras. Este es un evangelio que en general, yo por lo menos, y tengo muchos años de esto, no lo he escuchado nunca en retiros, en convivencias. Ahora, yo personalmente como examen de conciencia, porque acá falta la otra parte del capítulo 23 de Mateo, que es tremenda. Y sí, como examen de conciencia, para los curas es un examen constante. Porque uno recibe constantemente críticas, pero en general muchas veces las críticas tienen que ver más con intereses personales. El padre a mí no me gusta porque no hace lo que yo quiero. Ahora, cuando viene de Jesús es bravísimo. Porque Jesús toca lo más profundo del corazón, no se queda en las apariencias. Jesús dice lo de la filacteria, lo de los flecos, todo eso que parece una cosa externa, pero lo que les está criticando es esto. Ustedes fueron elegidos para servir al pueblo, no para dominarlo. Podemos ir a Jeremías y Ezequiel contra los malos pastores. Lo de Malaquías, ¿cuál es el problema de Malaquías?
¿Por qué se enoja Malaquías con los sacerdotes? Malaquías es el último profeta del pueblo de Israel. En la Biblia hebrea termina con el libro de Malaquías. ¿Y qué dice Malaquías? Ustedes son traidores, le dice a los sacerdotes, porque ustedes están violando la ley. La ley dice que hay un solo Dios y que es Padre de todos y que todos somos hermanos. Y ustedes hacen diferencias. Hacen diferencias. Al pueblo le meten toda la presión de estas cosas y a los sectores de poder los alivian, les disculpan todo, porque además ya llegó un momento en que en esa confabulación los grupos de más poder traían animales, hasta animales enfermos, cosa que no se podía por la ley, para que los sacerdotes los sacrifiquen para quedarse ellos con los mejores, ¿no? Bueno, esto es toda y de acá van a surgir los grandes grupos religiosos de Israel del tiempo de Jesús, fariseos, saduceos, los bautistas, todos surgen como rechazo a toda esta actitud de dominio de los sacerdotes. Entonces yo domino el corazón, la mente de una persona y le hago hacer y pensar cualquier cosa y le genero hasta mal espíritu. Esto pasa mucho hoy en las redes sociales. Pero es un sacerdote, sí. También hay sacerdotes que abusan de pibes. El problema no está en la institución o en la ropa, el problema está en el espíritu. Generar mal espíritu es un pecado gravísimo, es un pecado gravísimo. Porque el mal espíritu es lo contrario al Espíritu Santo. Y Jesús dice, todos los pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando yo genero mal espíritu, estoy generando un dolor enorme en el corazón del otro. Cuando yo genero mal espíritu de sospecha, miedo, culpa, enojo, y me enojo con el mundo, y me enojo con la iglesia, y me enojo con este, y me enojo con el otro, toda esa cosa que se siembra y que se difunde, hoy en las redes sociales, yo creo que ha aumentado mucho el número de curas que andan en la calle, que están con la gente. Ahora, en las redes sociales y algunos se preparan, lo hacen muy bien, otros... Pero no importa la calidad del tema, el tema es el espíritu. El tema es el espíritu, ¿no? Cuando empezó el sínodo en Roma, las cosas que salían, yo digo, pero no puede ser. Indudablemente es mal espíritu, porque cada absurdo, cada cosa, no, cuidado con esto, cuidado con aquello, que no. En vez de pensar que es una convocatoria del espíritu para que la iglesia recorra caminos, algunos nuevos, otros de siempre es, ¿no? Y una vez me acuerdo una carta del entonces cardenal Ratzinger, luego Benedicto, cuando se cumplieron 20 años del concilio, le manda una carta a un sacerdote y dice, esta gente no cree en el Espíritu Santo, dice, no creen. O mejor dicho, creen que el Espíritu Santo es de ellos nada más. Entonces, todo lo demás está mal y solamente es bueno lo que hacen ellos. El problema es lo que generan. No generan la alegría de la fe. Y esto eran los fariseos. Los fariseos todo el tiempo. Jesús es borracho. Jesús come con las manos sucias. Jesús está contra la ley. Jesús está contra el poder. Jesús era una constante. Así, eso eran los fariseos. Y la gente que vivía la alegría del mensaje de Jesús, se le venía abajo la alegría porque estos venían sembrando todo el tiempo esto. Además de lo que dice Jesús, ¿no? Le imponen cargas a la gente que ellos no tocan ni con la punta de los dedos. Es un tema, ¿no? La privación de la comunión, no solo de la comunión sacramental, sino de la comunión con la iglesia, está decidido por, en general, sacerdotes, ¿no? Por el clero. Y no hay ningún caso de excomunión que afecte al clero. Ponen cargas sobre los demás que ellos no mueven ni con la punta del dedo. Por eso digo, es bravísimo el Evangelio. Ahora, ¿cómo sanamos esto? ¿Cómo hacemos? Ahora entramos todos, ¿eh? Ahora, escuchen porque ahora entramos todos. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál es el remedio de esto? ¿Qué es lo que propone Jesús? Y entonces Jesús le dice a los discípulos, ustedes no. Ustedes no. No es la primera vez. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando le dice, los
gobernantes de las naciones dominan a la gente como si fueran sus dueños. Entre ustedes no, otra vez, ustedes no, le dice Jesús. Ustedes no. Ustedes no busquen títulos, no se hagan llamar señor, ni maestro, ni doctor, como los doctores de la ley. No se hagan llamar así. Porque ustedes son todos hermanos y tienen un solo Padre. Ustedes son todos hermanos, dice Jesús, repitiendo la frase de Malaquías. Todos somos hermanos, dice Francisco de Asís, y dicen unos la utopía de Francisco. Y ahora el Papa escribió hace un tiempo una encíclica y poca importancia. Ahora, cuando yo le doy poca importancia a esto, porque me parece una idea absurda, lo que estoy diciendo que es absurdo es lo que dice Jesús, ¿no? La contracara de esto es Pablo, Timoteo y Silvano. Segunda lectura, primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué le dice Pablo? Llegaron a sernos tan queridos que les entregamos no solamente el Evangelio, que era nuestra tarea, sino la vida. Nos vamos totalmente del Evangelio. O mejor dicho, cumplimos el Evangelio. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor, dice Jesús, ¿no? Es otro espíritu, es una lectura aburrida porque está todo bien, ¿vieron? No se le pega a nadie, no sé. Pero es hermosísima. Hace una combinación, Pablo, Evangelio y vida. El Evangelio te lleva a la entrega. Si vos lees el Evangelio y te encerrás sobre vos mismo, leíste cualquier cosa, menos el Evangelio. Ya lo vamos a ver peor el domingo que viene con la parábola de los talentos, qué le pasó al que se encerró. Cuando vos lees el Evangelio y te abrís a la vida, entonces el Evangelio se hace vida. Y como vos das la vida, el Evangelio se hace creíble. Porque si yo predico el Evangelio y no doy mi vida, el Evangelio parece un libro de ciencia ficción. Ahora, cuando yo leo el Evangelio y doy mi vida, se hace creíble el Evangelio. Es hermoso esto. Y esto es lo que tenemos que vivir. Yo sé que vivimos en un mundo, una sociedad que se cree madura porque vive en el enfrentamiento constante, en la división constante, en la sospecha constante, en el juicio con todos, somos jueces, todos. Ahora, yo sinceramente me quedo con esto. Me quedo con esto. Porque lo otro es solamente sacar de nosotros lo peor, que es la obra del demonio en definitiva, ¿no? Sacar de nosotros lo peor, listo, no nos lleva a ningún lado, no nos conduce a ningún lado, no nos hace felices, nada. En cambio, lo que propone Jesús tiene mucho para rezar, tiene mucho para celebrar, tiene mucho para andar, encontrarnos con los demás, conocer gente nueva, valorar gente, valorarnos. Tiene mucho de aprender a pedir perdón, tiene mucho de aprender a perdonar, tiene mucho de cosa comunitaria, por bien o mal que nos salga. Yo me quedo con esto, porque acá hay que elegir un estilo de vida, o el de los fariseos, o el de Pablo, Silvano y Timoteo, o el de buscar poderes, o el de dejarnos dominar o someter por poderes o uniformes, de arrodillarnos ante hombres y rendirle honor y pleitesía a hombres, o de entender que tenemos un solo Padre que nos ama infinitamente, que tenemos un solo Padre que nos hace a todos hermanos, y que si nosotros anunciamos el Evangelio, la buena noticia, eso es el Evangelio. Usar el Evangelio para generar culpa, miedo y dolor es una mentira, gravísima mentira, porque el Evangelio no es mala noticia. Es buena noticia. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Jesús, demos la vida, lo que nos salga. Insisto, a veces puede ser un perdón, pedir perdón, perdonar, decir una palabra, escuchar. Cosas que hoy son, el que le pasa eso es como que encontró un tesoro. Bueno, que seamos tesoros nosotros de alguna manera de todo esto y sepamos en un mundo que no le gusta esto, ir contracorriente, ir de la mano de Jesús, que nos vuelve a repetir lo que nos dijo siempre, que tenemos un solo Padre, que todos somos hermanos y que Él quiere que su buena noticia la anunciemos y la vivamos en favor de los demás. Rezamos el credo. Creo en Dios.